Amigos y amigas, que tengan excelente día. Fernández Noroña, diputado del PT, encara a senador del movimiento Paniaguado Noé Castañón. Lo paró en seco con esto que acaba de decir Fernández Noroña. Antes de poner la información y antes de poner el video, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Vamos a ver rápidamente lo que dijo el senador del movimiento Paniaguado y cómo Fernández Noroña lo paró en seco con esto que le dijo en la Cámara de Diputados. Vamos a ver primero la participación de Noé Castañón, senador del movimiento Paniaguado, y después a Fernández Noroña. Vamos a escuchar. Gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el señor senador Noé Castañón y después me ha pedido el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña. Gracias. Adelante, por favor, senador. Gracias, presidenta. Lo cierto es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha mandatado en 5 ocasiones a distintas autoridades responsables a garantizar que todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados cuenten con una representación en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y a esta resolución no se le ha dado cumplimiento. Ya incluso se determinó imponer una medida de apremio a los diputados que votaron por incumplir las determinaciones de ese órgano jurisdiccional. Es decir, las sentencias del tribunal no pueden estar sujetas a voluntad de las partes vinculadas al cumplimiento. Son para acatarse, para cumplirse las resoluciones de la Sala Superior, porque así lo mandata la ley. Y la ley es clara en que las resoluciones son punto final para las controversias que se presenten. Hay que hacer una narrativa que la Sala Superior, apenas el 3 de agosto del 2022, ya determinó que el pronunciamiento de la JUCOPO para designar diputados para la Comisión Permanente y que los grupos parlamentarios acuerdan trabajar en una regulación para la integración de esa Comisión Permanente para los siguientes recesos, no era apto para tener por cumplida lo ordenado en la sentencia principal y las incidentales. Por eso es que hoy está esta iniciativa a un periodo extraordinario. Y lo que estamos discutiendo es si se da la urgente y obvia resolución de esta iniciativa para llamarse a ese periodo extraordinario, o si bien se turna una comisión y se sigue retardando el cumplimiento de la resolución a efecto de seguir con artilugios legaloides, para evitar el cumplimiento de una sentencia. Ya ha sido clara, y aquí es de precisarse, los efectos de este incidente. A la JUCOPO, ¿qué le ordenaba? Dentro del plazo de 3 días, contados a partir del momento siguiente a la notificación de la sentencia, en términos de su pronunciamiento, llevar a cabo las gestiones necesarias para que la Comisión Permanente convoque a una reunión del Pleno de la Cámara de Diputados para dar cumplimiento a las resoluciones principal e incidentales. 2, que realice la actualización del marco normativo para la integración de la Comisión Permanente en términos de su propio posicionamiento y antes del inicio del próximo periodo de receso del Congreso de la Unión. Es decir, una resolución que debe cumplirse ya de manera pronta y expedita, y que además siente las bases para el cumplimiento e integración de próximas integraciones de la permanente. Y a la Comisión Permanente, lo que toca hoy, de conformidad con la normativa interna, citar al Pleno de la Cámara de Diputados a una sesión extraordinaria a efecto de dar cumplimiento al ordenado por esta Sala Superior. Y ahí es la petición de urgente y obvia resolución. Petición que va encaminada a dar cumplimiento a una sentencia, que guste o no, es una sentencia que se debe de cumplir.
evitar, retardar y seguir argumentando pretextos para dar cumplimiento a una sentencia, por más que no nos guste, pero que viene derivada de un procedimiento jurisdiccional al que fuimos llevados por no cumplir con los términos legales, no es opcional, no es voluntario, no es a capricho, es obligatorio y es lo que estamos viendo. Aprovecho mi intervención, Presidenta, para solicitar que esta votación de urgente y obvia no se dé de manera económica, sino que sea llevada a cabo de manera nominal a efecto de evidenciar quienes sí dan cumplimiento a la ley, quienes sí están en posibilidades de dar cumplimiento y acatar las sentencias del Tribunal Electoral y quienes siguen retardando o quienes no tienen la intención de cumplir con la autoridad. Y en estos 4 minutos le agradezco que sea sometida a la petición. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, por favor, hasta por 5 minutos, para hablar en contra. Muchas gracias, senadora presidente. Acabamos de oír a Movimiento Paniaguado defendiendo el triple salto mortal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque el tribunal no le pidió, yo pregunto, ya que leyeron todo lo que no era necesario que se leyera, pero se leyó todo lo que se ha hecho, le pregunto a la mesa si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidió o la Junta de Coordinación Política pidió que fuera de obvia y urgente resolución este punto. Pregunto. Perdón. Que paren mi reloj porque estoy haciendo una pregunta. A ver. No hay una predeterminación en la sentencia, solamente piden el cumplimiento de ella. Muy bien, me deben 20 segundos. El tribunal no pidió lo que Movimiento Paniaguado está pidiendo. Por lo tanto, lo que corresponde es el trámite habitual, que se vaya a la comisión correspondiente y que se dé el debate de fondo que aquí se adelanta. El debate de fondo es que el Tribunal Electoral quería que la Junta de Coordinación Política violáramos la Constitución, que hiciéramos a un lado una decisión soberana del Pleno de la Cámara que determinó la integración de esta comisión permanente en lo que corresponde a esa Cámara, que quitáramos a un diputado o diputada por nuestras pistolas y que pusiéramos al que Movimiento Paniaguado nos dijera. Pues claro que nos opusimos a eso. Esa resolución, además de que no tiene facultades el Tribunal Electoral para tomar una determinación en ese sentido, nos está pidiendo que violemos el marco constitucional y nos amenaza con sanciones, inclusive de etiquetarnos de violadores contumaces de la Constitución si no hacíamos semejante atropello. Bueno, es el colmo de la esquizofrenia política del Tribunal Electoral. Del senador Noé Castañón. Con mucho gusto. Adelante, senador, la pregunta, por favor. Si mientras me regalan agüita por ahí. Sonido en su escaño, por favor. Gracias, Presidenta. Diputado Noroña, la pregunta va en el sentido de que si conoce usted el contenido de la sentencia en el incidente de incumplimiento sub-JE 281-2021. Precisamente, y para el caso de que no lo conozca, quiero leer esta parte y que tenga usted todos los elementos para contestar. Pero sí la conozco. Bueno. Pero adelante. De todos para el modos. Conocimiento público. Se estima conducente imponer una amonestación a las diputaciones representantes de los grupos parlamentarios que refrendan la posición de no cumplir las resoluciones de esta Sala Superior, a saber, se amonesta públicamente a Moisés Ignacio Mier Velasco, Carlos Alberto Puente Salas y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña por las razones contenidas en esta resolución. Es decir, la posición de usted es seguir refrendando el no cumplimiento de la resolución de la Sala Superior. Esa es la pregunta. A alguien se le está saliendo el aire por ahí.
Alguien se está ventoseando por ahí, se oye. Sean decentes, senadores, vayan al lugar correspondiente, no ataquen así a sus compañeros. Sobre el tema que me preguntas, sí conozco la resolución, conozco todas las resoluciones sobre el caso, por eso pedí el uso de la palabra. Y son unas resoluciones infames, insostenibles. El Tribunal Electoral se ha atrevido a sancionar a Carlos Puente Islas, de amonestarlo. ¿Quién sabe quién es ese pobre personaje que ni diputado es? Ha determinado, amenazado con sancionar a Alberto Anaya Gutiérrez, que ni siquiera estuvo en las resoluciones. En su proyecto original quería sancionar a Jorge Gerardo Rodolfo, quién sabe quién sea ese. O sea, que hacen las resoluciones con los pies, pero además pretenden entrometerse en la vida del Congreso. Un precedente gravísimo, gravísimo, que puede llegar al Senado. Ahorita les divierte el asunto, pero cuando alguien acuda al tribunal por alguna determinación, alguna resolución, alguna elección que es facultad del Senado, el Tribunal Electoral dice que como es elección tiene facultades, pero el Tribunal Electoral determinó tan mal su sentencia que dejó fuera a sus aliados del PRD, que junto con ustedes firmaron la impugnación, y el PRD le dijeron, no, como el PRI ya le dio un espacio, ahí ya no hacemos nada, cuando el espacio es del PRI, no es del PRD. Es un atropello absurdo y una inconsecuencia con la propia resolución que dice que todos los grupos parlamentarios deben tener una representación. Por otro lado, el tribunal no nos dice cómo vamos a hacer para llenar las representaciones de todos los grupos independientes que se les ocurra hacer en el Senado o en la Cámara de Diputados, independientes de la realidad, pero que les reconocen un derecho de representación. Entonces es el colmo. Sigo con mi tiempo. Si, por ejemplo, cualquier partido de nuestra coalición Morena, PT o Verde hiciera fraccioncitas de 5, pues tendrían que darle una representación en la permanente que no alcanzaría bajo ninguna circunstancia, o que el PRI o que el PAN decidiera hacer fraccioncitas de 5, no habría manera de esa pluralidad representarla en la comisión permanente. Dicho de otra manera, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no solo se toma atribuciones que no le corresponden, sino además plantea verdaderas necedades que violan el marco constitucional, que además son una pandilla de corruptos que venden sus resoluciones, como lo he sostenido aquí en esta tribuna. Pero no se ha quedado ahí. Como el tribunal nos pedía violar la Constitución y nos negamos a mucha honra a hacerlo, y ratifico mi postura de no violentar el marco constitucional y respetar al Pleno de la Cámara de Diputados, que es la máxima autoridad de ese órgano colegiado al cual yo pertenezco, y la Junta de Coordinación Política no puede suplantar bajo ninguna circunstancia al Pleno de la Cámara. Ahora, como no podía imponer esa necedad, ahora nos pide que hagamos lo que debió haber planteado, como aquí lo dijo nuestro compañero, que es pedirle a la Junta de Coordinación que le pida a la permanente que convoque a un periodo extraordinario. Bueno, seguiremos el camino que el marco legal establece y la iniciativa se va a la comisión, la solicitud se va a la comisión correspondiente. ¿Alguien tiene urgencia? Pues seguramente lamentamos su premura. ¿Alguien considera que es de obvia resolución? A mí me parece que es de obvia ilegalidad. Así que, y nada más faltaba que me amenacen en el uso de la tribuna de quererme reconvenir violentando el artículo 61 constitucional, que establece que yo puedo en tribuna decir lo que pienso con toda claridad y franqueza sin que haya ninguna autoridad, incluidos esa pandilla de maleantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que me reconvenga. Pero además le digo al tribunal y a sus integrantes que desde que se murió mi abuelita a mí nadie me regaña. Así es que sus amonestaciones me tienen absolutamente sin cuidado.
No voy a tolerar la violación al marco constitucional y que se entrometan en asuntos exclusivos del Poder Legislativo. No le voy a hacer el juego a esa posición totalmente maniquea y arbitraria de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que venga el diluvio, lo espero sentado. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Bueno amigos, si les gustó esta información, compártenla en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Nos vemos en un próximo video, gracias y hasta la próxima. Adiós.